¿Qué tal? Buen día a todos. Con este video continuamos nuestras clases de este semestre posterior al periodo vacacional. En otro momento del semestre ya habíamos estado hablando de algunos aspectos importantes sobre la relevancia de una buena comunicación que sea coherente, congruente y que el mensaje que demos como docentes a nuestros alumnos sea pertinente, eficaz, sea entendible y sobre todo como docentes la habilidad verbal que tiene que desarrollarse. Bueno, sumado a esto, entonces, una vez que socialmente todo el mundo espera o pretende o tiene la pretensión misma de que como maestros seamos coherentes en nuestro discurso, en nuestras ideas, en nuestra escritura, en nuestro léxico, en nuestra argumentación, esto también tenemos que contrastarlo con nuestros alumnos de educación básica, es decir, de otra forma tenemos que ser congruentes, ya que si nosotros estamos apelando o pidiendo a nuestro alumno, no importa de la especialidad de área que sea, digas español, matemáticas, historia, no importa, y máxime aún con el nuevo plan de estudios del 2022, que todavía está sujeto a muchas modificaciones preliminares y que tenemos ya varias copias en los últimos meses, y que aún así se le van a seguir haciendo algunos cambios para el próximo ciclo, la idea de todos estos planes va a ser la misma. Al fin y al cabo, hay un perfil de egreso y unas características puntuales, concisas y específicas de la cual es la pretensión de este nuevo plan de estudios, ¿no? Es decir, y que va muy de la mano con lo que hemos visto en otros planes de estudios, es decir, tampoco rompe brutalmente esta pretensión de lo que se quiere lograr con el alumno de educación básica. Y que si lo comparamos o contrastamos con el perfil de egreso del normalista, van muy de la mano, pero obviamente a otro nivel. Este desarrollo de competencias, de habilidades, estrategias, de esta habilidad comunicativa, de esta habilidad de la escritura, de este hábito lector y que cada uno de nosotros en nuestras distintas áreas tiene que saber manejar y la expresión es igual a lo mismo, ¿no? Es decir, parte de esto entonces va a centrarse en esta idea de la importancia de la comunicación de nuestra lengua materna fundamentalmente, ¿no? Para que por sí mismo podamos comunicar esto de una forma a los alumnos. Pero ¿cómo hacerlo, no? Independientemente que la materia que enseñemos sea español, sea inglés o alguna otra específicamente de comunicación del lenguaje, o sea la misma asignatura de artes, la idea fundamental es esto, ¿no? Desarrollar esta competencia comunicativa en todas las vertientes y en los distintos ámbitos de estudio y contexto, ¿no? Es decir, no importando dónde estemos, tiene que ser una comunicación coherente, pertinaz, eficiente, que sirva directamente para entender, que carezca de esas ambigüedades que somos tan dados como sociedad a tener, es decir, a no expresar con discurso coherente, ¿no? Y bueno, entonces, este enfoque comunicativo que estamos hablando, independientemente del área de estudio de cada uno de nosotros, dentro de nuestras planeaciones y demás, porque podemos planear, estructurar, implementar y mantener el mundo de las ideas arriba, pero cuando lo queremos trasladar al ámbito terrenal, al ámbito concreto, al ámbito de la concreción de este mundo, tenemos estas discrepancias, ¿no? Es decir, ¿cómo? Porque en el discurso aparentemente se ve bien, pero en la práctica pues, realmente no muchas veces, ¿no? Tenemos estas vacíos, estas lagunas de cómo hacerlo, ¿no? Y principalmente entonces, no importando, porque al fin y al cabo, más allá del área que trabajemos, la importancia es ser pertinentes en su discurso. Entonces, ¿no? Y aquí el primer punto de este enfoque comunicativo, el uso funcional de la lengua. ¿Para qué sirve directamente? ¿Para qué va a servir el que podamos manejar una lengua? Dígase español, dígase inglés, como tal, ¿no? En este aspecto. ¿Cuál es el uso práctico que le vamos a dar a esto? ¿Para qué sirve que enseñemos español, enseñemos inglés o dentro de nuestras indicaciones de matemáticas, de historia, de geografía? Nos expresemos, ¿no? ¿Para qué sirve directamente? Dejemos la banalidad directamente desde el inglés, desde el español, y cuando hablas en otro idioma o demás, pues para que sepas qué significa la canción y demás, ¿no? O sea, démosle un uso práctico a nuestros alumnos directamente, porque esa es una de las principales problemáticas de la educación básica, que la mayor parte de lo que enseñamos carece de una utilidad práctica aparentemente, ¿no? Lo mantenemos en un nivel muy básico, lo que hablamos en otro momento en la taxonomía de Bloom, que obviamente tenemos que tener la parte del conocimiento factual, la parte memorística, pero no tiene ninguna utilidad, ningún servicio, ningún uso si nada más memorizamos o mecanizamos directamente, porque inclusive hasta la memorización tiene cierto nivel de complejidad, cierto nivel de talento de acumular, argudar esa información, porque también se menosprecia la memorización, ¿no? Consideramos que
ustedes vean los maestros, los compañeros que tenemos, qué tanta habilidad tienen para memorizar o para guardar información directamente, ¿no? Así sea mecanizada, que obviamente ya en un momento posterior ya no mecanizamos, ya este nivel de mecanización, de repetición, podemos trasladarla a otro nivel de comprensión, de vinculación de esto mismo, ¿no? Pero el primer punto, entonces, uso funcional de la lengua, ¿para qué sirve? ¿Por qué se da esto, no? Otro punto de este mismo enfoque comunicativo que tenemos, la visión de la persona como un ser social directamente, ¿no? Es decir, somos entes brutalmente sociales, ¿no? Y como tal tenemos la obligación de comunicarnos y también la necesidad. Es atípico, es antinatura comúnmente aquella persona que está completamente abstraída del contexto social de los demás. Puedo ser yo reservado, muy ecuánime, muy formal, muy cauto en mi forma de ser, pero al fin y al cabo hay una forma de comunicación, ¿no? Directamente tenemos esta necesidad. Y por eso hay gente que resulta ser típica en la parte ermitaña, de que los que se aíslan completamente del contexto social, ¿no? Pero en general, realmente el enfoque comunicativo de esta parte de la comunicación que estamos manejando, valga la redundancia, es esto mismo, ¿no? La visión de la persona como un ser social, que la misma persona se autovisualice en esta parte que es como un ser social, ¿no? Y que tiene que, esa necesidad innata es tal cual per se de nacimiento casi, de comunicarse con los demás. Pero aparte, tiene que estructurar la comunicación que sea coherente lo que está diciendo, porque a veces es el problema que tenemos muchas veces, ¿no? Es decir, te lo iba a decir, lo tengo en la punta de la lengua, casi, ya sé que es, no, no lo sabes directamente, porque tenemos esta ausencia de conectores básicos, conectores gramaticales, y cuando hacemos nuestra planeación, somos también muy ambiguos directamente, ¿no? Entregamos planeación, entregamos productos, entregamos escritos, que en teoría a veces parece que yo nada más yo lo entiendo, y a veces yo lo entiendo. Cuando leo mi propio texto, como que después de cierto tiempo, como que no me quedó claro lo que yo puse. Entonces, ni siquiera esta comunicación básica escrita podemos llevar a cabo, ¿no? Porque no estructuramos esta idea, ¿no? Y aparte de esto, todo lo que estructuramos tiene que darse con la utilidad de verse o espejearse con la realidad. Es decir, si bien es cierto que teníamos cosas clásicas, arcaicas, artísticas, viejas y demás, pero que toda esta habilidad y este conocimiento factual, memorístico que aparentemente muchos tienen o tenemos, vinculación directamente de la realidad del lenguaje, ¿no? Porque si bien es cierto que los de español y de otras materias de idiomas directamente, partimos de la parte gramatical básica, ¿no? De esta idea arcaica, vieja, que de un lenguaje formal, culto, sensato, sobrio, puntual, pero también cómo hacemos estos saltos temporales del mismo lenguaje. Estas palabras viejas, arcaicas aparentemente, que te dan cierta formación, estructuración y demás, ok, trasladémonos al siglo XXI y en nuestra realidad del lenguaje actual, ¿no? Porque si yo me pongo a hablar en un lenguaje decimonónico o de la época del 480, el 580 y demás, sonará muy bonito, pero tres personas si acaso me entenderán en mi lenguaje, en mi clase, ¿no? Dirás, wow, se ve como, qué bien habla este maestro. ¿Y qué le entendiste? Nada, pero se ve que ha leído. Sí, pero también todo este lenguaje que tenemos, todo este bagaje cultural, todo este techo cultural que manejamos, adecuémoslo directamente a nuestra población, directamente, para que conforme a la realidad de ellos mismos, empecemos a insertar, intercalar este otro tipo de lenguaje más formal y demás, ir de la mano también en este sentido, ¿no? Aquí, otro punto importante de este enfoque comunicativo que pareciese un crimen muchas veces en la sociedad, esta importancia de la adquisición de la competencia lectora, una sociedad del conocimiento, es decir, porque al fin y al cabo leemos, no está mal leer muchos libros modernos, ¿no? Pero tiene un lenguaje muy sencillo, muy básico, y cuando contrastamos este libro con un lenguaje más formal, tenemos este nivel de comprensión lectora muy limitado, ¿no? Así, no me ponga literatura más complicada porque, entonces, bajo este parámetro, hay que buscar directamente, hay que ir buscando un poco de esto, un poco de aquello, para generar una sociedad del conocimiento, porque al fin y al cabo el nuevo plan de estudios del 2022 maneja esta parte también, ¿no? Esa sensibilidad estética, artística, de que el alumno lo haga, se imbuya de esta parte artística, sensible, que se está manejando. El pequeño gran kid en cuestión o problema es, yo como maestro, ¿cómo voy a fomentar la sensibilidad estética de las artes, de las bellas artes, de la literatura, la pintura, la música, otro tipo de artes y demás, si yo como maestro las desconozco completamente, ¿no? Es decir,
no conozco nada de teatro, nada de música, nada de pintura, pero de un abanico amplio, no lo que está de moda ahorita, ¿no? Sino estos géneros atemporales, autores atemporales, que generalmente te provocan un nivel de sensibilidad distinto, ¿no? Entonces también, esta sociedad del conocimiento, el maestro también está obligado a tener este bagaje cultural, histórico, artístico, estético, funcional y demás, para que también el alumno pueda ver esta pauta de que el maestro también tiene las herramientas y las tablas suficientes para llevar a cabo este cambio, ¿no? Directamente. Pero bueno, en esta competencia lectora cuesta mucho porque también como gremio hemos dejado de hacer mucho y por eso socialmente somos tan criticados y denostados, ¿no? Porque como gremio magisterial, la realidad es que hemos dejado de leer, de actualizarnos y demás, ¿no? No quise que todos los maestros no lo hagan, pero en muchos casos ya el maestro se siente un producto acabado al final de la carrera, si es que acabó una carrera, o si no es que consigue una plaza heredada, comprada, regalada o demás, ¿no? Que también hay una gran, un gran volumen de estos tipos de maestros, ¿no? En el sistema educativo. Y que como tal no comprenden, no leen, ni de su área, mucho menos de otras más, ¿no? Entonces, también como maestros, ustedes desde la misma formación, desde la misma normal, desde la misma formación académica, este hábito lector de comprender, de imbuirnos, de hacer, de meterme en las librerías, en las en tecnologías actuales, porque también muchos quizás de ustedes ya no leen en físico en los libros, y es válido, ¿no? Porque se hacen llegar a la literatura de otras formas, con otro tipo de documentos, en PDFs, en ebooks y demás, ¿no? Pero el punto de esto es leer y leer y leer y demás, ¿no? Para fomentar esta conciencia de cambio lector directamente, ¿no? Y bueno, en este sentido, el maestro va fomentando este tipo de características fundamentales hacia la formación del nuevo alumno, ¿no? En general. Aquí el punto de esto es que el alumno empieza a tener cierta frustración, cierta complicación de esto, ¿no? En general, de que no ven la utilidad de la escuela, de la literatura, del español, de la comunicación, y de que el maestro muchas veces en su planeación parece que únicamente va a entretener al grupo y a veces ni siquiera lo logra entretener, ¿no? Porque con que pase el tiempo, más que suficiente, ¿no? Y no, no debe ser así, básicamente, ¿no? En este sentido de que hacemos cosas distintas, de que modificamos, de que fomentamos lectura, tratamos de, en el alumno, hacer que un hábito de conducta se vaya manifestando y permeando otras formas, ¿no? En general. Y entonces, aquí el punto de esto, en esas dimensiones del plan curricular que estamos viendo, de este currículum que se está fomentando en el alumno, pues al fin y al cabo, en esta idea, ¿no? De que el alumno como tal sea un agente social de cambio, que nuestra planeación, nuestra enseñanza del idioma, nuestra enseñanza de cualquier asignatura, se vea un agente social, como tal, que se vea con esta conciencia crítica de hacer cosas distintas y demás, de que realmente es un personaje que repercute su acción, su conducta o su inacción también en esto, directamente, ¿no? Y que ahora con la de la pandemia ustedes se habrán dado cuenta lo difícil que realmente fue para muchos en lo que consideramos como un aprendizaje autónomo, ¿no? Es decir, porque realmente en esta pandemia sí, muchos dábamos clases en Meet, en Zoom, en alguna plataforma, pero realmente, pues no. O sea, la poner la pelota del otro lado de ustedes, del alumno, de hacerse responsable del conocimiento, muy pocos estaban en clases y los que entraban no ponían atención y el maestro no diversificaba estrategias. Y llegó el tiempo en que esta innovación educativa de que yo les diera una clase vía computadora, también se volvió un tanto monótono porque después de un año, año y medio de que al inicio, wow, vamos a tener clases en línea, ¿no? Y a ver con qué nos sale el maestro y se ocupa algo de gamificación, se ocupa un fondo, si nos habla, pone audios, pone música, pone algún video. Llegó un momento en que se volvió también tanto reiterativo y esta innovación aparentemente educativa, este manejo de TICs, se volvió en unos casos igual de plano que la clase en el aula, ¿no? De donde yo escribía en el pizarrón y ustedes memorizaban en un momento dado, ¿no? Y aquí, ¿no? Entonces la parte autónoma del alumno cuesta mucho trabajo y lo podemos ver a cualquier nivel, porque nosotros también como maestros pretendemos, ustedes en las prácticas, llegar y fomentar al alumno y que se ponga a leer y que les ponga atención y que haga y deshaga y demás, ¿no? Cuando en esta misma congruencia educativa, ¿cuántos de ustedes lo hacen en su vida diaria, ¿no? De que más allá de las clases que reciben en la normal, en la formación académica, en la universidad,
fuera de ellos se pongan a estudiar o aprender o buscar otro tipo de aprendizajes vivenciales, ¿no? Salir, conocer, es decir, lo que habíamos manejado en un momento al inicio del semestre, ¿no? Esta idea de ser un personaje holístico, una cultura integradora, que hace, que viaja, que conoce, es decir, este sujeto cosmopolita, ciudadano del mundo, ¿no? Directamente, de que si puede viajar, viaja, pero si no, busca, indaga, estructura, hacerse llegar el conocimiento directamente, ¿no? Y que como mencionamos en un momento en la clase, ¿no? Lo que mencionaba en esta parte clásica literaria, de la parte de Sor Juana, ¿no? Que estudias o lees no para saber más, sino para ignorar cada vez menos, ¿no? En este aspecto. Y cuántos de nosotros tenemos esta conciencia de ser autónomos, de aprender, de estudiar, de fomentar, de hacer y demás, ¿no? Entonces, en esta idea, ¿no? Se manejaba como que aquel alumno de excelencia iba a buscar esta idea de mejorar su integración social y esta función de los aprendizajes, ¿no? Este era un agente social de cambio, tiene un aprendizaje autónomo, ser un hablante intercultural y demás, ¿no? Pero en este aspecto, bueno, al alumno desde el principio de la educación básica, desde ahora que son las fases, que ya lo estarán viendo en el plan de programa de estudios, en sus siguientes materias, que tendrá que ser lo que van a ver seguramente, el plan de estudios nuevo, con el que ustedes van a estar practicando seguramente el próximo año ya, porque ahora tenemos algunas escuelas piloto en este aspecto, pero para el próximo ciclo la pretensión es que en todas las escuelas del país el plan de estudios 2022 ya esté, ¿no? Y estarán viendo lo que son las fases, que en el caso de nosotros, del nivel secundario, nos toca la fase 6, ¿no? Directo en ese aspecto. Pero tenemos que tener el conocimiento qué se está trabajando en los niveles previos. Es decir, no porque yo trabaje en secundaria quiere decir que me desentiendo olímpicamente de lo que mis compañeros maestros trabajan en primaria y preescolar, ¿no? Es decir, cómo está fomentando el lenguaje en su planeación, esta estructuración del lenguaje, para que cuando lleguen conmigo a secundaria, dígase de español, de matemáticas, de inglés, de educación física, de artes, la materia que sea, qué competencias comunicativas tienen que desarrollar tener los alumnos, ¿no? Y que dentro de la misma escuela empecemos a ensayar situaciones de discurso comunicativas, es decir, que el alumno hable, que se exprese, que no nada más sea lo que vimos en un momento en las clases, ¿no? Esta educación dogmática, unidireccional, verbalista, que viene de aquí para acá, únicamente yo hablo y ustedes escuchan y nada más, ¿no? No, que fomentemos el diálogo, pero en este sentido de fomentar también esta parte de darle la confianza al estudiante, de que pueda expresarse todo el tiempo, de que pueda hablar, de que pueda decir lo que sabe, lo que entiende, o la idea vaga que le pasa por la cabeza en ese momento, porque de una otra forma, cada uno que tenemos tiene algún conocimiento, alguna referencia a lo que hablamos, así sea muy vaga, ¿no? Es decir, no podemos estar hablando de que el alumno no sabe absolutamente nada. Si habláramos en el ámbito de la historia, que tú digas, bueno, es que el alumno, yo le puse el tema de la independencia de México y dice que no sabe nada. Algo tiene que saber, por lo menos de lejos, desde el preescolar, de oídas, del periódico, de las canciones en la tele, de los comerciales, por lo menos ubica alguna imagen de Miguel Hidalgo, de la campana de Dolores, y con base a estas pequeñas pesquisas que tenemos ahí, tú puedes empezar tu clase, ah, sí conoces esto, entonces no estás en blanco, no eres una tabula rasa, no es una hoja en blanco. Tienes alguna idea que yo como maestro tengo que agarrarme de esto para esto directamente, ¿no? Pero como tal, dentro de la educación, esta parte comunicativa de cada una de estas materias, hay que ensayar situaciones comunicativas todo el tiempo, fomentar el lenguaje. Al principio, obviamente, costará un trabajo brutal hacer a muchos alumnos que están acostumbrados a ser netamente receptores pasivos, ¿no? En la educación básica. Inclusive lo veo en preparatoria y lo veo en la universidad muchas veces, en la normal, en formación aquí, que muchos alumnos llegan con la conciencia o con el mal hábito de estar esperando que el maestro te diga todo y tú copies y ya, ¿no? Y cuando preguntas algo, no sé, pero tampoco busca la forma de solucionar, no sé, y estoy esperando que usted me responda como maestro, ¿no? No sé, pero por esta vergüenza personal, no sé, pero lo indago y buscas directamente, ¿no? En esta idea de sentirme mal por no saber directamente para el nivel que estemos, ¿no? Porque en teoría tiene conocimientos básicos que tenemos que tener. Y entonces, en este momento, fomentemos situaciones comunicativas para desarrollar destreza, estabilidad, de hablar, de hablar, de hablar, y con razón, ¿no? No nada más hablar por hablar, sino con argumentos directamente, ¿no? En este aspecto que tan importante comunicativo de la sociedad, ¿no? Directo.
Aquí, si hacemos esto de forma gradual, el proceso de aprendizaje va a ir mejorando, este proceso de enseñanza-aprendizaje va a ir mejorando, se va a ir desarrollando, va a ir creciendo, se va a ir estructurando, se va a ir fomentando para que el alumno empiece a mejorar paulatinamente. También no es un proceso mágico esto, ¿no? Que veas que en 3 días ya el alumno en un periodo escolar, un trimestre, ya el niño que no hablaba ahora habla muchísimo y expone y dice, no, hay que ser sensatos, pertinentes en lo que vamos logrando poco a poco. Algunos alumnos no hablaban nunca y empiezan a levantar la mano, hablan entre susurros, ¿no? Y aquí tenemos también una habilidad de escucha importante, porque aquel alumno que quizá por miedo, por inseguridad, por lo que sea, no hablaba, ahora, ¿qué es tal cosa? Y empieza como que a susurrar, murmurar hasta en su escritorio, ¿no? En su pupitre. Tú no dar la confianza, tratar de escuchar esos pequeños susurros del alumno, porque para decir, no, estás bien, sí es cierto, ¿no? En esto, y a qué parte de esto podemos sacar esto y esto, esto. Es decir, no denostemos la respuesta de un alumno, por muy bizarra o fuera del contexto que esté, ¿no? Pero tratar de aterrizarla, ¿no? Ok, lo que tienes es parcialmente correcto, pero mira, si le metemos esto más, aquí apoya en esta idea, ¿no? Ah, ok, porque a veces hay algunos que sueltan la idea irónica o chiste, y a veces también este mismo chiste tiene mucha razón de ser, ¿no? Si es cierto, tiene que ver con esto, y nada más uno como maestro va adecuando directamente las respuestas, ¿no? Pero en este sentido, el acercamiento a la literatura es importante a todos niveles, ¿no? Porque muchas veces pasa, ¿no? Que como maestros llegamos a tener a nivel universitario que llega a acabar el semestre, el periodo, y el alumno te dice, es la primera vez que leo un libro completo, a nivel profesional cuando bajo la pretensión romántica de muchos se pretendería, bueno, volviendo a la redundancia, que al nivel superior ya hayan leído ustedes unos 500, 600 libros, bajo una pretensión muy idealística y muy romántica, cuando a veces no lo hemos hecho, ni uno ni otro, ¿no? Pero aquí como esto, el acercamiento de la literatura debe tener esta vocación de autonomía, de que acercar al niño contextos específicos que sean interesantes al adolescente, para que poco a poco vaya acercándose, ¿no? Porque obviamente en otro momento empezamos con los clásicos, pero si mi nivel cultural en este momento es muy bajo y si yo quiero que empiecen a ver clásicos, en este momento no van a poder hacerlo. O adecuaciones de clásicos a un lenguaje más entendible, accesible para el alumno, ¿no? O literatura que él puede entender, pero con cierto trasfondo, cierta idea, cierta estructura, y como tal, un plan lector vital para cada alumno o alumna que tengamos, ¿no? Hacer estos planes lectores en la materia que sea, ayuda mucho, porque no importa la materia que sea, en todos hay literatura específica para esto. No porque digas, bueno, nada más en español hay libros, ¿no? Sí, pero hay un montón de libros que también tienen que ver con el ámbito de matemáticas. Hay libros muy buenos para que uno se interese por las matemáticas, desde el diario de los números, el hombre que calculaba y demás estaciones, hasta otros más variados, ¿no? En ciencias también encontramos revistas especializadas y demás, libros importantes de filosofía, es decir, el maestro, en este caso ustedes de nivel profesional, tienen que ser casi un catálogo de literatura, no nada más del área de español, sino todas las áreas, para poder recomendar cosas motivacionales, cosas académicas, cosas para pasar el rato y demás, ¿no? Entonces, si uno como maestro le da la importancia a la comunicación, a la lengua, en la materia que sea, y a la comunicación puntual y pertinente, se podrá empezar a pasar a otros niveles, a la reflexión en torno a otros aprendizajes. ¿Y esto por qué? Ah, esto tiene que ver con esto con esto, ah, esto lo vinculé con esto. Ah, entonces si era lógico, ¿no? Si era obvio, que ya habíamos hablado en clase que las prioridades en la educación no existen. No hay nada obvio, lo que para mí es obvio, para alguien más no. Y no puede decir, pues obviamente, ¿no? Obvio para ti que lo conoces, pero si yo me muevo de mi área fuerte a un área que no controle, no domine, pues para mí no hay obviedades, ¿no? Todo lo que yo veo en ese mundo nuevo, ay, no sabía, ¿no? Pues es obvio para tu misma área. Entonces, seamos respetuosos en este aspecto para, para desarrollar estas competencias comunicativas, para la reflexión, para pensar, analizar, dar la vuelta a la idea otra vez, considerarla, estructurarla, amalgamarla y decir, es cierto, tenía razón de hacer esto, ¿no? O no me parece por esto y por esto y por esto. Y cuando uno de secundaria o de primaria te empiezan sus argumentos, porque ya tiene el conocimiento o cierta idea, cierto bagaje, es bastante interesante al nivel que sea, ¿no? Se pretendería otra vez, vuelvo a lo mismo, es una pretensión que a nivel profesional ya todos los alumnos fueran analíticos, críticos y reflexivos, cuando nunca lo hemos desarrollado y fomentado. Y yo como maestro lo tengo, entonces es muy complicado
no es imposible que lo generes en otros lados, ¿no? Pero hay que empezar con la congruencia pertinente de uno mismo, ¿no? En esta idea de ser crítico, analítico, reflexivo. Entonces, ¿cómo me expreso? ¿Cómo me comunico? ¿Qué tan preclaro soy en mis ideas para aterrizarlas y darlas a conocer a mi alumnado, ¿no? Directo. Entonces, hay que empezar a hacer cosas distintas directamente, ¿no? Y aquí, entonces, hay que buscar esto todo el tiempo, ¿no? Buscar que la alumno haga cosas distintas. Y yo tengo que también darme esto, también, ¿no? Darme la oportunidad de hacer cosas distintas, de buscar cosas distintas, de aprender desde otra forma y demás, ¿no? Y aquí como hay que hacer unas ideas, por ejemplo, una visión más holística e integrada en torno a las competencias, ¿no? Bueno, como mencioné hace algunos minutos, una visión integradora de un todo, de que no fragmentemos, no separemos, y con el nuevo plan de estudios del 2022 se empieza a manejar mucho esa pauta, ¿no? De la parte contextual, in situ, el conocimiento, el hacer de lo que está a nuestro alrededor, un amalgamiento más intenso y más importante de esto, ¿no? Entonces, porque todos podemos sacar conocimiento desde las cosas aparentemente más banales, uno las toma como referencias, es decir, ya empezar a aterrizar los conocimientos contextuales del alumno, de lo que ve a su alrededor, para que mi materia le vea la utilidad. Si hablo de historia y geografía, ¿qué tiene que ver con su contexto de formación cívica, español, de matemáticas, de inglés? Ok, una utilidad práctica, ¿cómo lo veo día a día? No, no ideas vanas, superfluas de cuando tú vayas al extranjero, te va a servir esto. Y si no, entonces tengo que esperarme 30, 40 años, 10 años, 5 años, para ver si sí realmente lo que me dijeron en la secundaria o en la primaria o en la prepa tenía razón de ser, ¿no? Otro punto y demás, ¿sabes? Ver cómo se trabaja en otras partes del mundo en este aspecto para empezar a tomar algunos detalles puntuales, ¿no? Es decir, que nuestro abanico de comunicación de maestros sea amplio. Tomar de otras partes del mundo, de otros compañeros, ser abiertos y honestos en este aspecto, ¿no? Es decir, ¿qué te está funcionando a ti? A ver, ¿qué estrategias tienes, ¿no? Ah, eso me gusta, eso me podría utilizar, no, eso como que en mi grupo no entra, ¿no? Pero ser humildes, que como maestros tendemos a ser nada humildes, ¿no? Muchos tienen o tenemos o tendrán el ego brutalmente grande y ¿para qué me dice algo? A mí no me sirve. Lo que yo hago es lo que sirve, ¿no? Cuando realmente los alumnos están aprendiendo, ¿no? Entonces hay que ser humildes, sensatos y poder apoyarnos unos con otros, ¿no? En este aspecto. Hay que ser, en esta idea, comunicativos, porque pedimos que el alumno se comunique con sus compañeros. ¿Y por qué no hablas? ¿Por qué no te expresas? ¿Por qué no le dices? ¿Por qué no? Y yo cuántas veces lo hago en mi cotidianidad como docente, ¿no? Es decir, cuántas veces yo me comunico con mis compañeros, con mis pares académicos, para decir esto, ¿no? Para ver qué te está sirviendo y para tener la sensatez de poder aplicarlo, ¿no? O hacer las variantes. Bueno, a él le funcionó, pero porque su grupo está estas características, ¿no? A mi grupo quizá le funcione, pero tengo que hacer algunas adecuaciones acá puntuales, ¿no? Entonces, bueno, ya casi para ir finiquitando este pequeño video, aquí el punto de esto, hay que buscar hacer cosas distintas desde esta actitud activa y crítica hacia las tecnologías, porque también queremos seguir enseñando como enseñaron a nuestros papás, o enseñaron a nosotros, ya no somos la misma época, ¿no? Inclusive en 2, 3, 4, 5 años cambia mucho esto. Hay cosas que sí van a seguir funcionando independientemente del tiempo, ¿no? Cosas muy puntuales, pero no todo lo que se haga. Así que hay que actualizarnos, hacia las nuevas tecnologías, muy tecnológicos, pero con un uso responsable y ético de esto. O sea, no pretendamos que la tecnología sea quien dé la clase aparentemente, que tampoco lo va a hacer, y nada más empezar a llenar con videos, con mandalas o con otro tipo de situaciones para pasar el rato, ¿no? Cuando realmente hay que buscar cosas distintas. Variedad de contextos. Salgámonos del cuadrito del salón de clases, del ensimismamiento de cuatro paredes y un techo, y busquemos otras cosas. Contextos formales, no formales e informales, ¿no? Desde el aprendizaje in situ, salirnos, movernos, modificar, hacer y demás, ¿no? Es decir, y buscar otras cosas, pero para eso yo también tengo que salirme de mi miedo como maestro para hacer cosas distintas, ¿no? Es decir, ¿y esto para qué sirve? ¿No? Es decir, dejemos un poquito o un mucho el miedo, que es confort, que es comodidad, pero siempre he hecho lo mismo, ¿para qué hago cosas distintas? Sí creo que funciona. No, no funciona, pero es mi mismo miedo de querer actualizarme, de querer ser señalizado. Lo que estoy haciendo no sirve al 100%, ¿no? O sea, si alguien te va a señalizar, ok, acepto la crítica, enséñame cómo hacerlo, ¿no? También, porque no hay crítica sin propuestas, es decir, vamos a criticar el trabajo de alguien,
pero con actitud crítica, responsable, honesta y puntual. Y si yo tengo la voluntad de criticar el trabajo de alguno de ustedes, es porque yo lo puedo hacer mejor, o porque te puedo sugerir cosas mejores, o porque te puedo enseñar a cómo mejorar tu praxis académica en este momento. Entonces, hagamos cosas distintas, salgámonos del cuadrito, del confort y del miedo mismo para hacer cosas distintas, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, entonces, jóvenes, terminamos este pequeño video de esta sesión y la próxima semana seguimos en contacto en clases ya presenciales. Que tengan una excelente tarde y seguimos en contacto. Cualquier cosa, ya saben cómo estamos en comunicación y demás. Como tal, es un gusto siempre trabajar y platicar con ustedes y que estén bien. Excelente día. Nos vemos. Buen todo día para todos.